Buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de El Inglés, los cómo y porqués. El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo to be y el presente simple. Este verbo es de los más conocidos porque es de los más usados y los más importantes. De hecho, si han tomado alguna clase de inglés, lo más probable es que esto sea lo primero que hayan visto. Vamos a hablar un poquito sobre él, pero primero tenemos que hablar sobre el presente simple. Cuando estamos hablando de idiomas, generalmente los clasificamos por tiempos y por modos. El presente simple, como podemos notar, tiene el tiempo presente, que nos indica cuándo sucede algo, y el modo, que nos indica algo sobre la conjugación. El presente simple nos indica cosas cotidianas, normales, de la vida diaria. Lo vamos a utilizar para hablar de algo que es un hecho de nuestra vida, algo constante que podemos confiar en que se repite o que no cambia. Tenemos dos buenos ejemplos aquí en pantalla. Tenemos la oración My friends play Halo on Fridays. Y tenemos también la oración A bird sings in the morning. Ese ya lo vimos un poquito, vamos a darle un segundo repaso en un rato. Pero estas oraciones las podemos traducir como mis amigos juegan Halo los viernes o un pájaro canta en la mañana. Nuestra primera oración nos está hablando de una rutina. Mis amigos juegan Halo los viernes. Está hablando de algo que es cotidiano, que pasa constantemente en la vida de estas personas. Invariablemente la persona que está hablando cuenta con que cada viernes sus amigos van a estar jugando Halo. Nuestro otro ejemplo es un hecho de la vida. A bird sings in the morning. Un pájaro canta en la mañana. Esto es algo que podemos dar por hecho. En nuestra naturaleza hay millones de pájaros y la mayoría de ellos tienen alguna especie de canto mañanero. Podemos contar con que esto va a suceder siempre. Ahí es donde utilizamos el presente simple. La otra situación en la que lo usamos es para describir. Por ejemplo, en la oración Dinosaurs are very big. Los dinosaurios son muy grandes. En este caso estamos utilizando el presente simple para describir una característica de una criatura, los dinosaurios. En este caso no importa tanto que la criatura esté viva o extinta, porque estamos dando una descripción general y no estamos hablando sobre su historia. Más adelante veremos cómo hablar sobre algo que sucedió en el pasado. Vamos a dar un breve repaso a lo que hablamos sobre sujetos y pronombres en la clase anterior. Como ya sabemos, el sujeto es de quien se trata la oración y a veces puede ser sustituido con un pronombre. Tenemos los pronombres de primera persona, I y we, que se refieren a quién es la persona que está hablando. Tenemos el pronombre de segunda persona, you, que se refiere a quiénes son las personas que están escuchando. Y tenemos la tercera persona, que es he, she, it, y en plural they. Y este pronombre se trata de todos los demás, cualquiera que no sea parte de esta conversación. Hacemos la distinción de singular y plural, que básicamente significa singular uno, plural más de uno. Con you no hacemos distinción, así que siempre es plural. La clase pasada hablamos un poquito sobre cómo se arman las oraciones en inglés, pero no tanto el por qué. Entonces vamos a ir repasando un poco esto. Cuando conjugamos en inglés en presente simple, vamos a mantener el verbo con la misma forma casi siempre. En inglés generalmente no pasa lo mismo que pasa en español. En español lo que hacemos es que nuestro verbo va cambiando dependiendo del sujeto. Entonces digo, yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ustedes leen. Y por lo tanto en español tenemos la facilidad de que no siempre necesitamos decir el pronombre, porque la persona de la que hablamos está implícita en el verbo. Si yo digo leemos, no es necesario que diga nosotros, porque el hecho de que estoy diciendo leemos y no lees o leo, ya indica que estoy hablando de un nosotros. En inglés no pasa esto. En inglés el verbo no cambia de forma y por lo tanto siempre se utiliza con su pronombre. La única ocasión en la que cambia de forma es con la tercera persona singular, he, she, it. Y en este caso se le hace la pequeña modificación de que le agregamos una S al final. Ya la clase pasada vimos más o menos cómo funciona esto. Únicamente cuando el sujeto es una de estas tres o el nombre de algo o alguien. Si yo digo por ejemplo Mary reads, ahí ya estoy hablando de una tercera persona porque Mary no es la persona que está hablando,
ni es la persona que está escuchando, es alguien ajeno a la conversación. Ya mencionamos un poquito las irregularidades de los verbos, pero básicamente se resumen en que entre más usado sea el verbo, más probable es que sea irregular en alguna u otra forma. Y el caso del verbo be es especial porque este es el verbo que tiene más conjugaciones en los distintos tiempos y modos. El verbo be al español se puede traducir tanto como ser como estar. En español utilizamos estas dos palabras para indicar una permanencia. Cuando hablamos de que alguien es algo, estamos hablando de cómo es siempre, de cuál es su estado normal. Mientras que cuando hablamos de que alguien está algo, estamos hablando de algo momentáneo. En este momento se encuentra así, pero no siempre es así. Si decimos que alguien está borracho, por ejemplo, quiere decir que en este momento la persona se encuentra alcoholizada. Pero si decimos que alguien es borracho, ya estamos haciendo una afirmación sobre la conducta constante de esta persona, ya lo estamos describiendo. Estos dos verbos que utilizamos en español, en inglés se utiliza uno solo, el verbo be, o el verbo to be, como lo conocerán más popularmente. Entonces el verbo be, cuando está en forma singular, de primera persona, o sea con el sujeto I, o sea yo, se convierte en am, I am. Cuando está en tercera persona singular, o sea con los sujetos he, she, it o el nombre de alguien, se convierte en is. Y cuando está en plural, cualquier persona toma la forma are. El verbo to be también es especial porque tiene contracciones, es decir, por la forma en que se comunica la gente cuando está hablando rápidamente, junta las dos palabras y las convierte en una sola. Y esa sola está tan arraigada en la lengua que ya se escribe de una forma estándar. Entonces si decimos I am, yo soy o yo estoy, lo podemos contraer como I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. Algunos les dirán que esto no tiene una distinción de significado. La verdad es que no cambia el significado, pero cambia el énfasis. Si utilizan la forma completa del verbo I am, you are, he is, se entiende como que estamos enfatizando el sujeto. Yo soy, tú eres, él es. En cambio, si utilizamos la contracción, no tenemos ese énfasis, sino que se entiende más que nos estamos enfocando en el verbo, como en español cuando omitimos el sujeto. Como si estuviéramos diciendo soy, eres, es. Se entiende el sujeto, pero no es el centro de la oración. Vamos a dejar de una vez el ejercicio de esta semana para que pueda explicarlo con algunos ejemplos. Pero la semana pasada ya hicimos oraciones en presente simple, porque estamos utilizando solo el verbo sin modificar o con la S de la tercera persona. Hoy nos vamos a enfocar más en el verbo to be y en oraciones con el verbo to be, que nos hablen de una situación cotidiana o que nos describan cómo es algo o cómo está algo. Las oraciones que vamos a hacer para que nos quede completamente claro el tema de que no se nos vaya a olvidar algo, van a utilizar las dos formas, tanto la forma completa del verbo to be como la forma contraída. Entonces tenemos por ejemplo la oración I am Rex y una forma contraída I'm Mexican. Entonces esto lo podemos traducir como yo soy Rex, esa es mi identidad. Soy mexicano. Aquí ya no estoy enfatizando el yo, porque ya eso lo hice antes. Entonces solo digo soy y agrego la descripción, el resto. Soy mexicano. El énfasis aquí está en mexicano. Esa es la diferencia entre la forma completa y la forma contraída. Entonces seguimos viendo los ejemplos. You are a doctor. You are smart. You are actors. You're smart too. Por el momento vamos a seguir enfatizando que el sujeto you significa tanto tú como usted como ustedes. Entonces por el momento, hasta que nos quede 100% claro, vamos a utilizar los dos ejemplos, el singular y el plural. Con el tiempo vamos a irnos librando de esto. Entonces, you are a doctor. Tú eres un doctor o tú eres una doctora. Con lo mismo les recalco aquí el género, porque en inglés tenemos que recordar que no se hace distinción entre masculino y femenino, excepto en algunas palabras selectas. Entonces hasta que nos quede bien claro lo vamos a poner en pantalla, hasta que quede asimilado y ya no lo tengamos que seguir viendo. Tú eres un doctor o tú eres una doctora. Eres inteligente.
Y el ejemplo en plural, you are actors, you're smart too. Ustedes son actores, son inteligentes también. Vamos con el siguiente ejemplo. He is tired. He is thirsty. Él está cansado. Está sediento. Vamos con el siguiente ejemplo. He is tired. He's thirsty. Él está cansado. Está sediento. She is busy. She's a professional. Ella está ocupada. Es una profesional. It is a dog. Ese es un perro. It's very cute. Es muy lindo. We are in the kitchen. Nosotros o nosotras estamos en la cocina. We're together. Estamos juntos o estamos juntas. They are a football team. Ellos o ellas son un equipo de fútbol. They're very athletic. Son muy atléticos o son muy atléticas. La estructura es la misma estructura que usamos en la clase pasada. Sujeto, yo. Verbo, en este caso el verbo to be, am, I am. Y nuestro complemento, Rex, que nos da información extra. Esto se conecta con la clase pasada y se conecta con la que vamos a ver la próxima semana. Y de esta forma vamos a ir conectando todos los aspectos de cómo funciona el idioma hasta que vayan quedando claras las bases. No nos vamos a enfocar tanto aquí en el vocabulario porque el vocabulario es algo que ustedes pueden adquirir por sí mismos y vamos a tener una clase dedicada a cómo pueden hacer eso. Por el momento nos vamos a centrar más en que puedan estructurar una oración aunque tengan el diccionario en la mano para que entiendan cómo funciona el idioma y no solamente aprendan una lista de palabras. Esa es la gran ventaja de la tecnología moderna, podemos aprender palabras en el momento, las palabras no importan. Lo que importa más es que entendamos cómo funcionan esas palabras, cómo se conectan, cuál es su propósito, cuáles son importantes, cuáles son menos importantes, cuál es su función. El vocabulario va a ir viniendo con la práctica y hacer estos ejercicios es la práctica. Lo que van a hacer ustedes es que van a hacer sus propias oraciones con cada sujeto, con contracción y sin contracción, utilizando su diccionario. De nuevo, este es un ejercicio en el que pueden todavía traducir un poco para ayudarse. Vamos a deshacernos de eso con el tiempo. Pero traten de no utilizar traducción automática de computadora ni nada. Hagan el esfuerzo de traducirlo ustedes mismos o de estructurar la frase directamente en inglés ustedes mismos. Porque de esa forma su cerebro se va a ir acostumbrando a cómo se conectan estas palabras y va a ir recorriendo sus significados mejor. La próxima clase vamos a hablar sobre el verbo do, los verbos auxiliares, las oraciones negativas y las preguntas. Entonces aquí les esperamos en una semana y pueden quedarse a ver los otros videos del canal. Vamos a seguir teniendo clases de español y vamos a tener la serie nueva que es El Metrónomo, en la cual vamos a leer trabajos literarios de artistas locales para difundirlos y para que puedan conocer su obra. Si les sirvió esta clase o si les gustó, les agradecería mucho que me apoyaran en la página de Patreon para que pueda seguir produciendo estos videos y para que pueda centrarme en producir contenido gratuito para todo el mundo, para que puedan aprender libremente. Todos los niveles de mi Patreon son más baratos que una clase de inglés por la que pagarían en una escuela privada y con todos vienen algunas recompensas adicionales que pueden ayudarles a ir mejorando su inglés, así como algunas que les pueden, así como el poder ver sus nombres en los créditos de estos videos. Les agradezco mucho su atención, pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos en el próximo video y les dejo con esta hermosa pieza musical. Soy Rex Hernández y ojalá les sirva este video.